Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos escuchan y se conectan a vernos un domingo más a las 18, 18:30, pero siempre nos pasamos a los minutos. Hoy día tenemos de invitado especial a Nathan Olivos, es ex gobernador del Tamarugal, una persona que respetamos muchísimo por un tema de convicciones. Bienvenido, Nathan. Y te agradecemos que hayas participado del programa hoy día. No, muchas gracias por la invitación, Claudio. Bueno, los conozco hace mucho tiempo. Susana, además, gran persona, defensora y trabajadora. Nos hemos encontrado en múltiples instancias, así que un agrado estar con ustedes hoy día en el programa. Así que agradecido de la invitación. Mi Susi, con el permiso de Carlos, mi Susi, mi gran amiga, mi partner, que siempre me acompaña en esta instancia de los programas de los fines de semana. Bienvenida, Susana. Un placer nuevamente estar contigo hoy en un comentario más político de la semana. Susi. Muchas gracias. Hola, Nathan. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Claudito. ¿Sí? Claudito, ¿cómo están? ¿Todos bien? Bueno, aquí prontas a hablar de lo que se venga en el idioma que tenemos directo y como si estuviéramos en una mesa tomándonos un cafecito con algo, un pedacito a lo mejor de pan de Pascua. Así es que iniciemos el programa y aquí estamos. Vamos que se puede. Sí. Vamos que se puede. Nathan, te voy a hacer una pregunta que la he hecho antes, una pregunta difícil. ¿Por qué tú irías a favor y por qué tú irías en contra? Mira, yo la verdad es que analizando el texto actual, hay dos. Mira, yo diría que hay dos puntos que son muy claves para mí en particular. Hay muchos más. A mí me parece un buen texto, me parece que está que es un texto que responde a las necesidades. Lo primero, yo considero que obviamente en una constitución nunca ninguna constitución va a ser el 100% que te agrade, que te guste, que sea 100% lo que te representa. Hay dos puntos que a mí me considero que son muy, muy relevantes y que si no se aprueban a nivel constitucional, va a ser muy difícil que eso se modifique de otra manera. O sea, que sea modificado a través de un proyecto de ley, que sea modificado en el Parlamento. El primero y el más importante para mí, porque yo creo que ha sido lo que nos tiene, uno de los grandes problemas que nos tiene, yo creo que es el tema de la estructura política, el sistema político. Recordemos que en el segundo gobierno de Michelle Bachelet se modificó la cantidad de diputados, la cantidad de parlamentarios, y creo que esa modificación para mí es clave, fundamental, porque el gran problema que ha tenido Chile, lo que nos ha llevado a este desastre en todo sentido, porque esto también ha tenido afectación obviamente en la parte de seguridad, ha tenido afectación en todo lo que pasa por el Parlamento, porque finalmente todos los temas se tienen que aprobar, o los proyectos de ley, las modificaciones se hacen en el Parlamento. Por lo tanto, creo que lo que nos ha llevado realmente a un desastre ha sido el sistema político. La gran cantidad de diputados que están o sea, minorías que están sobre representadas en el Parlamento. Entonces creo que este nuevo proyecto de constitución enmienda de alguna manera eso, reduciendo la cantidad de diputados, dejando fuera también aquellos partidos políticos que están sobre representados, porque tú tienes partidos políticos que son pequeñísimos, que no representan a nadie, y que están representados ahí en el Parlamento. Entonces creo que el sistema que modifique que aquellos partidos, por ejemplo, que no alcanzan el 5%, tienen que desaparecer.
creo que la ingobernabilidad que hoy día ha tenido el Parlamento en los últimos años, después de esta reforma que hizo Bachelet, creo que ha sido la gran enfermedad que ha tenido Chile. Entonces, para mí, uno de los aspectos clave es eso. Alguien podría decir, oye, pero es que eso se podría modificar igual a través de y que no lo van a hacer. O sea, los parlamentarios no van a votar en contra de su fuente de trabajo, digamos. Ni los partidos tampoco van a pedir votar para que aquellos partidos que son pequeños queden eliminados, digamos. Entonces creo que hoy día tener más de 20 partidos políticos, tener diputados, parlamentarios que representan un 1% de la población, tener partidos que hoy día están incluso gobernando y que se eligen entre 30 personas, 40 personas, o sea, no representan absolutamente a nadie. Entonces creo que el texto lo soluciona y para mí, particularmente, creo que esa ha sido la gran enfermedad que ha tenido Chile. No se han podido poner de acuerdo, no se ha podido gobernar adecuadamente un parlamento y tú tienes ahí parlamentarios que no le hablan a nadie, o sea, le hablan a una minoría que no representa a los chilenos y ha llevado a aprobar incluso leyes que no favorecen a las mayorías, no favorecen las necesidades de los chilenos, las reales urgencias, dolencias de nosotros. Entonces, para mí eso es clave, fundamental. Otro tema que, porque podríamos a lo mejor entrar en varios puntos ahí, otro tema que también para mí es clave en el tema educación. Creo que se refuerzan varios conceptos importantes en materia educacional. Para mí la educación es relevante, importante, creo que es la base de todo. Y también creo que es reforzar una reforma que también viene de la época de Bachelet. Porque yo hace un rato vengo sosteniendo este tema, o sea, ¿dónde está la génesis de nuestros grandes problemas? Yo veía algunos programas que ustedes hacían, ¿dónde se jodió Chile? Yo creo que se jodió en Bachelet 2. Yo creo que se jodió en Bachelet 2, y definitivamente ahí fue el grave problema que hemos tenido. Y es lo que ha traído consecuencias durante todo este tiempo. O sea, hay 3 reformas para mí que son fundamentales, y yo diría hasta 4 podrían ser. Pero yo diría 3 fundamentales. Una, la reforma política, que era lo que comentábamos. Esto de aumentar, de sobrerepresentar y de tener una creación de partidos tremendamente relevante y que no aportan en nada porque representan a cantidades mínimas de personas. Segundo, el tema tributario. Chile dejó de crecer cuando se hizo la reforma tributaria de Bachelet. Fue desastroso. Antes de eso, incluso en la concentración, con Lagos, con Frey, crecíamos al 5%, al 6%, y Bachelet lo que prometió en esos momentos, porque el problema es que tenemos una memoria a corto plazo, pero lo que prometió Bachelet, prometió ella crecer y que esto iba a recaudar más fondos, iba a recaudar más impuestos para Chile y todo. Hasta el día de hoy, después de ya más de una década de aprobada esta reforma, no ha cumplido en absoluto. Al contrario, ha sido desastroso y nuestro crecimiento ha sido paupérrimo en los últimos años. Y la última reforma que yo metería ahí, que es definitivamente la reforma educacional. Y ahí empalmo con lo que te estaba comentando de este nuevo texto. La reforma educacional de Bachelet fue absolutamente desastrosa. La nueva educación pública, que prometía una educación pública, gratuita, de calidad, nada de eso se ha cumplido. O sea, hoy día vemos el desastre que está en Atacama, el desastre en los servicios locales de educación. La educación pública no ha podido levantar. Hace pocos días se dio a conocer el informe PISA, por ejemplo, que es una medición internacional, donde se hace comparaciones con otros países. Y es desastroso, ¿sí? Retrocedimos prácticamente 14 años en los resultados. Entonces, nadie puede decir que la reforma de Bachelet fue exitosa. Y muchas de las personas que hoy día están gobernando, como Crispi, Javiera Martínez, todos estos nombres que suenan hoy día, por nombrar algunos, el mismo ministro Cataldo, que es el ministro de Educación, él fue creador de esta reforma. Entonces, cuando tú tienes todo ese desastre, yo creo que de alguna manera lo que a mí me hace sentido de la nueva Constitución es que estos 3 puntos de alguna manera se regulan, se mejoran y de alguna manera se está reparando este daño que hizo esta reforma que hizo Bachelet.
porque en educación a mí me parece interesante lo que se plantea, y manteniendo además algunos, y reforzando algunos temas, como por ejemplo el derecho preferente de los padres a la educación, que queda a nivel constitucional, eso es muy, muy relevante. Incluso para enfrentar agendas que hoy día las vemos instaladas en los establecimientos. Porque si tú tienes el derecho preferente y eso te lo avala la Constitución, es tremendamente relevante. O sea, no pueden pasar por sobre eso, ni siquiera con ninguna ley, porque las leyes no están por sobre la Constitución. Y también en cuanto al tema tributario y, por supuesto, en el tema político, que, como te digo, para mí es la base de todo. Tenemos que tener menos partidos, tenemos que tener menos parlamentarios y creo que ahí ha estado la enfermedad de nuestro Chile. Nathan, te voy a dar el honor de que mi contraparte sea Susana. Porque compartimos muchas de las ideas que tú expresas y hay algunas en que no compartimos tanto. Pero para eso está Susana. Susana. No está el teléfono, o sea, el micrófono. Espera. Susi. Ahí sí. Ahí sí. Lo que pasa es que también dentro de en qué momento se jodió Chile es cuando la señal es súper mala y tú estás intentando hacer un programa y te tienes que cambiar al teléfono, porque con el líder aquí está un tema. Bueno, Nathan, te cuento, a mí cuando por primera vez Claudio me hizo la pregunta en qué momento se jodió Chile, yo dije cuando llegaron los españoles. Se rieron, pero esa fue, digamos, mi respuesta. Pero en base a eso yo consulto durante la semana 2 preguntas a las personas, digamos. Se nos fue Susana de nuevo. Se nos fue, se cayó Susana. Se cayó Susana. Mira, Nathan, mira, el tema es bastante simple. Mira, una de las cosas que a mí me llama la atención, y espérate, ¿está ahí? Ya, ahora sí. Ahora sí, lo voy a tener en la mano. Mira, 2 preguntas que normalmente hago durante la semana. La primera, ¿en qué momento se jodió Chile? Y la segunda, ¿por qué usted votaría en contra o por qué usted votaría a favor? El ánimo ha sido siempre el mismo, ¿ya? En el fondo, ¿sabe qué? Estamos cansados de esto, no queremos nada, tenemos otras preocupaciones, seguridad, etcétera. Pero dentro de me contestan, ¿ya? Le pregunté a una persona en qué momento Chile se jodió y me dijo, efectivamente, en el segundo periodo de Bachelet, cuando Bachelet se entrega a la ONU, cuando Bachelet no hace nada en el ingreso de los migrantes y la última, obviamente, con todo lo que significó, digamos, desorden y todo lo demás. Pero además, dijo, no solamente en el segundo periodo de Bachelet, sino que también en el segundo periodo de Piñera, ¿ya? Porque él, para defender su gobierno y con el tema octubrista, simple y sencillamente entregó a Chile de una u otra manera, entregando como moneda de cambio hacer una nueva constitución cuando en el país habían otras problemáticas. Eso es en cuanto a la pregunta que hice durante la semana. Ahora, del en contra o el a favor en general dicen porque saben que estamos aburridos ya de tanta cosa. Les pregunto si lo han leído o no, me dicen que no, porque ya tienen otras cosas, tienen problemas de ingreso, tienen problemas de trabajo, hay un montón, por lo tanto, es esa más o menos la respuesta. Y esa sería la favor. Y el en contra se repite, se ha repetido ya Nathan y Claudio en 2 semanas, que en el fondo es porque es ilegal. O sea, ni siquiera la han leído. Me dice, no nos preguntaron, nos la impusieron, por lo tanto es no. Esa sería como la respuesta. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo creo definitivamente es cierto lo que tú dices, Nathan, de la educación, ¿ya? La educación está muy empobrecida, demasiado empobrecida.
Hoy día, ayer me contaba mi hija, le tocó dar su examen o prueba, o no sé cómo se denomine, ayúdame Nathan, que es esta prueba de conocimientos que la hacen. ¿Se llama cómo esa prueba? ¿Pero la evaluación docente o Esa, la evaluación docente. Le hicieron la evaluación docente y a decir verdad, mis hijas, ambas son profesoras por vocación, ¿ya? Ujú. Y me dice, ¿sabes qué, mamá? Es una prueba totalmente subjetiva. Y entonces, y yo dije, a ver, dame un ejemplo de subjetividad. Me dice, mira, es de acuerdo al que la corrige. O sea, la educación no puede ser subjetiva. La educación, me dice mamá, tiene que ser objetiva de acuerdo a. De acuerdo, hay un montón y bueno, yo no te voy a dar una clase, pues nada, querido, usted es doctor en educación, pero me decía, los niños ya no leen, los niños no escuchan, no hay respeto alumno-profesor, etcétera. La crisis está ahí, la crisis viene de ahí. Así es que yo creo que es un momento difícil que estamos pasando, ¿ah? Es un momento muy difícil. Sí, la educación está absolutamente comprometida, pero como digo, han sido por decisiones. Yo en eso, mira, de lo que tú comentabas, Susanita, mira, en tema de educación, eh, ha quedado demostrado que las reformas o todos los proyectos que ha hecho la izquierda han fracasado rotundamente. El más rimbombante de estos fracasos, sin duda, es la nueva educación pública, esta promesa de nueva educación pública gratuita y de calidad, como mencionaba hace un rato. Pero creo que esto viene de mucho antes también. La izquierda ha mirado siempre la educación no como un trampolín o como un instrumento efectivo de movilidad social, sino que lo ha visto siempre como una plataforma política, para hacer política, para instalar su agenda cultural. Y creo que ha demostrado, cuando uno analiza, por ejemplo, todas las reformas que se han hecho, todas han apuntado, ninguna a calidad. Fíjate que la reforma de educación, yo diría, la mejor política pública de educación que se ha hecho son los liceos bicentenarios. Y eso lo hizo el presidente Piñera, no lo hizo la izquierda. Porque la izquierda, ¿a qué es lo que ha apuntado en sus reformas educacionales? El tema de el lucro, el tema administrativo, el tema de que el Estado se haga cargo de la educación. O sea, eso han sido sus focos fundamentalmente, en instalar agendas de género, por ejemplo. Entonces, esa ha sido la visión de la izquierda, que ha fracasado una y otra vez cada vez que se hace una medición, cada vez que vamos para atrás en vez de ir para adelante. Mira lo que pasa con los liceos emblemáticos en Santiago. Yo tuve la posibilidad, como ustedes saben, tuve la posibilidad de estudiar en Santiago y yo tuve la posibilidad de estudiar en el Instituto Nacional. En el momento que estudiar en el Instituto Nacional, o sea, andar con esa insignia en el pecho, es que yo me paseaba en el metro, ahí en el metro Universidad de Chile, y me iba en metro a mi casa, porque yo vivía en San Miguel en ese momento, en la comuna de San Miguel. Entonces, para mí, imagínate lo que era andar ahí con la corbata, con esta IN, andar con la insignia, además con mi chaquetita azul, en mi camisita blanca. Entonces, era un orgullo. Y miren lo que está convertido hoy día el Instituto Nacional. Además, no solo era un orgullo por decir, soy alumno del Instituto Nacional, sino que toda la historia que tenía. Todo lo que, además, lo que significaba, esa era educación pública de calidad, de verdad. Porque era el número 1 en Chile. O sea, le ganaba a colegios donde se pagaba una millonada de plata. Entonces, eso sí era un orgullo, andarse paseando, digamos, en ese. Yo me acuerdo una vez, esto como anécdota, los que hayan sido institutanos y que a lo mejor vean este video o que a lo mejor tuvieran algún familiar, algo que pasó ahí por el Instituto Nacional.
yo me acuerdo una vez haber ido a una reunión, porque siempre estaba metido ahí, me gustaba como el tema también de las directivas y andar en toda ese tema. Me acuerdo una vez fuimos a una reunión con el rector del instituto. Y cuando tú caminas, hay un pasillo ahí, que es el pasillo hacia la oficina del rector, donde es un pasillo largo y alrededor tú tienes en los muros la fotografía de todos los que fueron presidentes y que estudiaron ahí en el Instituto Nacional. Eso a mí, la primera vez que yo recorrí ese trayecto, a mí me impactó mucho. Entonces ver hoy día cómo la izquierda se encargó de destruir esos emblemas, porque eso ya ni siquiera eso ya traspasaba el tema educacional, era un tema era un emblema, era un hito, era un monumento a la buena educación, ¿eh? A lo que ojalá todos los colegios pudieran haber aspirado. Entonces, es lamentable ver que después de todos estos años de puras promesas, de que la educación pública va a mejorar, la educación pública va a ser gratuita y de calidad, no saben lo que es la calidad, no tienen idea y no les interesa tampoco. Entonces, creo que ahí, por eso digo, a mí me hace mucho sentido, eso para mí es muy fuerte y me hace mucho sentido, digamos, por lo menos en lo que refuerza algunos temas, mantiene otros y eleva otros a un nivel constitucional. Entonces, para mí eso es muy, muy importante. Mira, después del COVID, después del periodo del COVID, los niños quedaron con bastante laguna, ¿ya? Y luego de eso se hicieron otro tipo de preferencias, digamos, por ejemplo, habían niños de segundo o tercero básico que no sabían leer. Y se prefirieron otras cosas antes que la educación, porque sabemos que en la izquierda, mientras menos sepan, mejor. Es más, hoy día con mucha pena pude percibir, pero eso se lo voy a contar después para terminar la idea de los niños. Mi nieta el día viernes me dijo, Susanita, porque no me dice abuela, me dice Susanita, voté en el colegio. Ah, votaste, sí, porque nosotros hicimos el voto, el plebiscito el 17 se adelantó en el colegio, ella está en quinto básico. Ah, qué bueno, ¿y qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? No, las tías tenían todo preparado y nos dijeron, ustedes vayan a votar, pero no nos dijeron nada más. Entonces yo voté de acuerdo a lo que mis papás he escuchado, lo que mis papás conversan en la casa. Entonces nos sentamos las dos y le dije, mijita, usted debería haber dicho, ¿sabe qué? Como no sé de qué se trata, no sé por qué voy a votar, prefiero no votar. O sea, estamos viendo ese tipo de cosas en los colegios. Ese por un lado. Y por el otro lado, en términos de hoy día la pena gigantesca que me dio, Nathan, yo tenía 16 años el año 73. Viví el antes y el durante Allende y lo pasé muy mal, muy mal. Y como siempre lo he dicho, sobreviví gracias a los vecinos que me llevaban un pedacito de carne, un pedacito de pollo, estaba recién operada, una operación muy difícil. Y dentro de las cosas que vivimos en Chile fue la libertad de prensa. No había, solo sabíamos lo que ellos querían que supiéramos. Y resulta que hoy día, con gran pena, pude percibir que Televisión Nacional, que ha transmitido, y los otros canales también, como Chilevisión, que también no lo hizo, y como Canal 13, que tampoco lo hizo, hemos asistido a todas las asunciones de los presidentes nuevos que ingresan en diferentes países, sin discriminación. Y fíjate que esta vez no la vimos, esta vez no la transmitieron. Entonces, yo dije, Dios mío, aquí comenzamos. Entonces, si este panorama se la llevamos a los niños, lo llevamos a la educación, mientras más ignorantes los niños, mejor. Agenda de género, hablamos de otros temas, de lucro, o sea, les interesa más
si había un sostenedor que ganaba o no dinero, pero le da lo mismo hacer un paro de 80 días, digamos. Entonces, o sea, esas son las prioridades. O sea, yo no digo que una cosa sea peor que la otra, pero el tema es realmente donde tú pones los acentos. Sí, claro. ¿Te puedo hacer una pregunta difícil? Sí, claro. ¿Tú crees que hay espacio para los liberales en Chile? Para los liberales. Sí. Yo creo que sí, ha ido cambiando esa estructura. Mira, por muchos años los liberales tuvieron bastante, yo diría, poco instalados, poco... no había ni siquiera un espacio político, no había un partido político incluso que representara necesariamente a los liberales, estaban insertos por ahí en algunos partidos de derecha. Mira lo que pasó, por ejemplo, ahí con la apertura que se hizo con Evópoli, por ejemplo, que fue como dentro de la derecha y que se formó como partido, o sea, logró formarse como partido, logró instalar, digamos, una mirada quizás un poco distinta. No tanto porque, claro, como liberales coincidía en todos los puntos, digamos, en la parte económica, por ejemplo, liberales en lo económico, y en lo valórico creo que también se fueron abriendo temas que en Chile ya se venían instalando, pero que también de alguna manera permitió que este grupo de personas que tenía un pensamiento más liberal también pudiera instalarse en el debate. ¿Ah? Me gustaría ¿Cómo? hacerle una pregunta a Nathan. Nathan, te puedo hacer una pregunta. ¿Tú crees que actualmente los partidos políticos están representando realmente a la ciudadanía o están representando a un grupo de políticos? A ver, mira, solo para cerrar ahí, Claudio, el tema anterior, solo para yo creo que la libertad, así como el grito de guerra de Milei en Argentina, ¿cierto? La libertad avanza, creo que ha ido avanzando en Latinoamérica. Creo que hay grupos de personas que han logrado ir pavimentando un camino y de que jóvenes incluso entiendan que la libertad es el camino. Por ejemplo, no solamente el caso de los partidos políticos, yo diría otras organizaciones, por ejemplo, la Fundación para el Progreso, de la cual yo conozco muy bien, yo soy muy amigo ahí de muchas personas que iniciaron, he tenido la posibilidad de estar con ellos llevando adelante varios temas. Con Axel Kaiser, con Mauricio Rojas, yo soy muy amigo también de Roberto Ampuero, Susana ahí sabe que así es, entonces gente que ha logrado ir instalando esta filosofía liberal. Ahora, respecto de si los partidos políticos en general representan a la ciudadanía. Actualmente. Yo creo que, a ver, yo creo que hacen el esfuerzo, hay muchos que hacen el esfuerzo por poder representar dentro de sus valores y sus principios, porque es difícil representar hoy día a un Chile tan fragmentado, tú tienes tanto tema distinto, porque eso ha sido, yo creo que el gran éxito, yo creo que ha sido la gran victoria de la izquierda. Dividir para reinar, digamos. Entonces han dividido en tantos temas diversos. Es la verdad. Que es muy difícil que un partido represente a todo el sentir de la población. Ahora sí, yo creo que los temas que más duelen, en los temas que más importan hoy día a los chilenos, yo creo que hay muchos partidos que están haciendo el esfuerzo de ir cambiando la visión del país. Mira, y aquí comentar un poco con algo que tú señalabas, Susana, hace algún ratito. Yo creo que ha costado mucho el punto en el que hoy día estamos. Y mira, yo tengo una visión a lo mejor un poco distinta de esa persona a la que te comentaba, que Bachelet 2 y después decía que Piñera 2 también y todo. Yo, mirando en perspectiva y habiendo sido parte también, y no es una defensa corporativa ni mucho menos, o sea, no es porque haya estado en ese gobierno, pero lo viví desde dentro.
Entonces, es distinto vivirlo desde dentro que el querer al poder hacer. Es súper distinto. Yo venía, tú sabes bien, del ámbito también privado, donde yo, por ejemplo, se me ocurría algo y en la tarde lo podía hacer. Yo soy muy inquieto, soy muy de hacer cosas, soy muy de gestionar, de crear temas distintos. En el sistema público no es así. Bro. Yo siempre digo, es un tanque grande, pero se mueve a pedales el Estado. Es muy difícil moverlo. Entonces, creo que hoy día, mirándolo en perspectiva, yo creo que hay un libro que hay que leer. ¿Eh? Yo lo leí hace poquito y me pareció súper potente. Además que yo lo conozco muy de cerca, pero que fue un libro que hizo Gonzalo Blumel, que se llama La Vuelta Larga. Donde él relata en primera persona y desde su experiencia como ministro del Interior, que le tocó asumir además casi en un momento donde le dijeron, o sea, él iba a otra cosa y de repente lo llaman y en 5 minutos estaba de ministro del Interior. Entonces, él en este libro, él relata muy bien desde dentro y con una mirada muy crítica, no solamente al sector del frente, sino que también al sector interno, porque hubo mucha crítica muy dura, que es lo que terminó incluso sacándolo, aún él habiendo podido encauzar de alguna manera el proceso. Entonces, yo creo que es verdad lo que él dice, mira, y esta es la reflexión que yo creo que uno hace, porque en un momento, y yo estando incluso participando todavía, siendo parte del gobierno, uno decía, no, pero es que hay que sacar, o sea, hay que salir con fuerza aquí, hay que imponer orden, ¿me entiendes? O sea, eso también se escuchaba dentro. Muchos lo decíamos y queríamos que fuera así, porque nosotros estábamos viviendo en carne propia lo que estaba pasando. A mí me tocó, imagínate, yo justo salgo, porque yo ya había presentado mi renuncia, y yo salgo como a los 3 días que había iniciado el estallido social. Salgo de la Seremía de Educación, porque iba a una candidatura y tú tenías que renunciar un año antes, y yo ya había hecho mi renuncia anterior a eso, había renunciado una semana antes. Además, sin saber ni tener idea de que esto se iba a extender por tanto tiempo. Pero yo me quedé colaborando. Yo tenía otra idea, pero finalmente me pidieron que me quedara colaborando porque también, de alguna manera, había un criterio político, o sea, para mí, bien que consideraran que yo podía hacer un aporte. Entonces, me quedo ahí y yo me acuerdo, una de las noches más violentas que hubo en todo Chile, yo estaba justamente trabajando en la intendencia, eran las 11 de la noche y nos quedamos ahí y fueron a apiedrar la intendencia. Yo estaba adentro, habíamos como 4 o 5 personas, no habíamos más personas ahí. Quebraron todos los vidrios, nos tuvimos que resguardar en un baño, o sea, ese era el nivel de violencia desde dentro. Entonces, cuando uno veía eso, uno decía, oye, pero aquí hay que salir, ¿ah? ¿Por qué no se sale con más fuerza y todo? Pero mirado en perspectiva, yo te diría que habían 2 caminos, y que es lo que plantea Gonzalo, ¿ah? Eso fue real, lo pueden leer también ahí en ese libro. Habían 2 caminos, la vuelta corta o la vuelta larga. La vuelta corta era salir con toda la fuerza, con las Fuerzas Armadas, sin restricciones, y eso quizás hoy día tendría en otro posicionamiento a la izquierda. Porque a lo mejor lo habríamos tenido porque ahí obviamente habría habido sangre, habría habido muertos, a lo mejor habría sido otra historia. Porque las Fuerzas Armadas le pidieron al presidente, ok, nosotros vamos a salir, pero en este momento no vamos a salir como lo hemos hecho en este periodo. O sea, nosotros vamos a salir a imponer orden y eso significa que a lo mejor puede haber una situación mayor. Si usted está dispuesto, no hay problema, yo voy a salir. Espérame, solamente para resumir ahí, Susana. Y el otro camino era una vuelta larga que ha generado inestabilidad, que ha generado una serie de situaciones, pero mira a lo que ha llevado al posicionamiento de la izquierda, sus incongruencias, sus volteretas, con la constitucional anterior, con los constituyentes. O sea, todo eso ha llevado a tener hoy día a una izquierda muy disminuida, que está con una muy baja aprobación, donde la gente incluso ha reflexionado en el tiempo y se da cuenta. Mira cómo ha ido creciendo incluso la aprobación del mismo expresidente Piñera, que fue altamente criticado. Entonces, yo creo que, dado el escenario al que nos enfrentamos, que nadie estaba preparado para eso, creo que hoy día, creo que fue quizás el razonamiento más correcto desde el punto de vista de la estabilidad
Y yo creo que todo este camino, que ha sido largo, pedregoso, ha sido difícil, ha sido inestable, pero ha llevado a que la gente realmente se dé cuenta del nivel de la izquierda. Si hubiera sido el otro camino, corto, a lo mejor se habría impuesto orden en ese momento, pero quizás hoy día habríamos tenido una izquierda victimizándose y con 30 años más de estar ahí apelando a esta situación, a lo mejor o tendríamos un expresidente preso, qué sé yo. O sea, la historia quizás podría haber sido muy distinta. Mira, como siempre yo suelo en alguna parte no estar de acuerdo con algunas cosas, Nathan. Mira, el no salir, el no reaccionar en ese momento, nos lleva a como estamos hoy día, porque hoy día tampoco estamos reaccionando. Ya, por lo tanto, creo yo que aquí ambos gobiernos han tomado malas decisiones. Hoy día escuchaba en la televisión a la señora Emilia Ríos, alcalde de Ñuñoa, y le preguntaban, ¿estado de excepción, alcaldesa? Porque también estaba José Palacios, también alcalde, y que está pidiendo estado de excepción para su comuna por toda la violencia que está pasando y que ahora los crímenes son más impresionantes, más impactantes, descuartizamientos, etcétera, etcétera. Entonces, estaban los dos en el panel. Y José Palacios decía, oye, yo quiero sí estado de excepción, pero lamentablemente no me escuchan. Y la señora Emilia Ríos dijo, es que ¿sabe lo que pasa? Es que hay que estudiarlo, es que lo están estudiando todavía, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y yo me pregunto, mientras más estudian, me voy a referir a este gobierno, más muertes, asesinatos, secuestros, etcétera tenemos. Y en el gobierno anterior, al no actuar, estamos como estamos. Entonces, cuando uno dice, ¿y por qué te dice, Nathan, querido, para redondear la idea? ¿Por qué te dice la pregunta de la representación que podrían tener los partidos políticos actualmente? Porque la gente ya no confía en los políticos. Fíjate que vamos al caso de Milei, que es el caso cercano. Él tuvo una conversación porque necesitaba los votos, ya, porque sin los votos de Burri no salía, ¿cierto? Entonces hizo con ella un trato. Habló mal de ella, dijo que varias cosas, y sin embargo asume como ministra de Seguridad en Argentina. Entonces, cuando uno lo ve desde afuera, cuando uno nunca ha trabajado ni trabajará en un gobierno o etcétera, o va a ser candidato a algo, que es en mi caso, uno dice, oye, se contradice. ¿Le creemos o no le creemos? Que es un poco lo que pasa con los republicanos. Los republicanos iniciaron con un discurso y terminaron con otro discurso. Dijeron, no nos vamos a tener una unión con Chile Vamos, y mira ahora, estamos con Chile Vamos, estamos republicanos, entonces, y no le creo al otro. Y mientras eso pasa, porque este me cuenta la historia de que la Blancanieves tenía los 7 enanitos, y esta me dice, este otro me dice, oye, no eran enanitos, estás loca, no eran 7, contaste mal, eran 4. Y ojo, Nathan, que a eso a uno ya me viene el minuto de sofoco, y ojo que a eso no le ponen la edad, porque cuando uno pregunta 2 veces, no, porque ya está media vieja. Entonces es que tú no entiendes comprensión lectora. Entonces, en el fondo, cuando mientras uno está entre que dice, oye, ¿serán los 7 enanitos o serán 2 y conté mal? Resulta que siguen la muerte de los asesinatos, nadie toma el toro por las astas, entonces uno dice, Dios mío, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos? ¿Nos vamos de Chile? Uy, no podemos. ¿Cómo nos vamos a ir de Chile? Mira, No tenemos cómo. Hay un tema con respecto a lo que dice Susi, mi partner, mi gran amiga de siempre. Hay un tema, y se relaciona con que hay muchos que hablan de que republicanos son un grupo de extrema derecha. O sea, hay muchos que los catalogan de extrema derecha. Tú y yo ya no somos republicanos, renunciamos a republicanos, y por lo tanto no estamos en la categoría de extrema derecha. Pero ajeno a eso, es un partido que no tiene nada que ver con la extrema derecha. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque dentro del proyecto constitucional, ellos están pro aumentar a 11 ministerios lo que ya existe. O sea, perdón, un partido de extrema derecha es contrario a aumentar los ministerios. Un partido de extrema derecha es acotar al mínimo posible los ministerios. Es acotar al mínimo posible el poder del Estado. Republicano no es eso. No es un partido de extrema derecha. Yo me atrevería a decir que incluso es más, hoy día es un partido bastante de extrema izquierda. Y por eso renuncié, y por eso tú renunciaste, Susana. Bueno, yo no renuncié por eso. Yo soy un poco más drástica en el sentido de quien te engaña una vez te engaña varias, ¿ya? Y en la libertad que uno tiene de expresarse. Aquí prueba de ello es que podemos conversar tranquilamente sin descalificar, ¿no? Este programa se ha caracterizado, Nathan, siempre, y si nos has visto, por no descalificar a nadie. Pero yo creo que mientras estamos en eso de entender lo de si son 7 enanitos o 2, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la corrupción? Caso Hermosilla. ¿Qué hacemos con la delincuencia? O sea, yo creo que el país cada vez, y concuerdo absolutamente contigo, Nathan, cada vez estamos más mal. Oye, ¿ya? Susi, Cada vez nos jodimos más. Mira, Susana, y Claudio, sobre lo que tú señalabas, hay diferencia, hay matices. Yo creo que, por ejemplo, en el tema que tú mencionabas de los estados de excepción, durante el gobierno del presidente Piñera se decretaron varios estados de excepción, muchos, incluso en contra de lo que quería la izquierda. Se decretaron estados de excepción en Valparaíso, en Santiago, acá mismo. Y cuando hablo de esta salida, esta vuelta corta, era muy distinto, porque el general de ejército, y lo cuenta muy bien ahí también Gonzalo, en su libro, la idea era no salir con estos estados de excepción que eran medio maquillados, ¿eh? Porque eran con bastante recato y cuidado. Entonces ahí era cuando uno también mucha gente se enojaba y decía, pero ¿para qué sacan a las Fuerzas Armadas si no pueden hacer nada? Y están ahí de brazos cruzados, al final es casi una burla para las Fuerzas Armadas. Entonces, pero se decretaron muchos estados de excepción. Entonces, es distinto a lo que pasa hoy día. Es distinto a lo que pasa hoy día con respecto a la izquierda, porque la izquierda no cree en estos temas, no quiere hacerlo. Entonces hay un tema ya más de ideología. No están por un estado de excepción. Mira cuánto les ha costado la Araucanía. Acuérdate que acá nosotros decretamos estado de excepción, por ejemplo, en el tema de la frontera. De hecho, a mí me corresponde, yo fui quien instaló el tema de los estados de excepción para poder, porque teníamos, imagínate, 12 carabineros en frontera, ¿qué hacíais con eso? Entonces necesitábamos ayuda, se necesitaba apoyo. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas tenían la logística, tenían personal arriba. Entonces creímos que era una buena alternativa y en algo colaboró, ¿ah? Pero no era la solución. Si la solución pasa por otro tema, pasa por un tema legal, pasa por otros temas totalmente distintos. Yo los he planteado hace mucho rato. Pero el gobierno de Boric, cuando llega, eliminó ese estado de excepción. Pero al poco andar, se dio cuenta que, y hoy día
están con esos estados de excepción. Incluso se felicitan cuando dicen el gobierno nuevamente firmó el estado de excepción en Tarapacá. Lo mismo pasa en la Araucanía. Recuérdate que ahora lo trataron de maquillar para no quedar tan mal con sus facciones más radicales. Le pusieron resguardo de la infraestructura crítica. Como para maquillarlo, para decir, no, si no es estado de excepción, para que no se le enojaran sus compañeros. Pero finalmente es un estado de excepción, ¿sí? Eso es lo que se ha decretado. Entonces, les cuesta. Entonces, imagínate cómo van a hacer un estado de excepción para temas de seguridad. Eso no está en el catálogo de la izquierda. O sea, no existe. O sea, en el manual, digamos, en cualquiera de los manuales que tienen, no aparece. Estado de excepción, de hecho, está entre las palabras vetadas. Están al final del libro, digamos, al final del manual. Aparece, esto no lo haga. Entonces ahí aparecen los consejos de las cosas que no hay que hacer. Y entre ellas está aplicar un estado de excepción. Entonces es muy, muy complejo. Entonces hay que matizar un poco, porque el presidente Piñera sí decretó estado de excepción. Lo que pasa es que las mismas Fuerzas Armadas se retuvieron de no aplicar el estado de excepción como deberían haberse aplicado, de una manera mucho más dura, mucho más drástica y todo. Pero como digo, eso, lo que yo te comentaba, es mi visión, y yo creo que es bueno de repente tener, por eso el libro de Gonzalo, que le ha ido muy bien, ya como en la cuarta, quinta edición, porque mucha gente se ha interiorizado de este tema, porque él lo cuenta en primera persona y con mucho detalle. Las presiones internas, de los partidos. Es muy interesante el libro, así que yo invito a que lo puedan leer, porque cuenta muy de adentro todo lo que ocurre. Sí. Ahora, en el tema de seguridad, Susana, bueno, obviamente estamos en las condiciones que estamos, y esto ha sido producto de la misma postura que ha tenido desde hace mucho rato la izquierda. Así, imaginen con qué cara hoy día pueden salir a decir, nadie les cree, porque cuando fueron oposición fueron implacables y no querían aprobar nada. Además, tú tienes un tema muy paradójico ahí en lo que pasa hoy día con el gobierno. O sea, es muy gracioso. El Parlamento acordó o presionó en realidad al gobierno para que se instalara una agenda de seguridad. No sé si te acuerdas que finalmente el gobierno, yo creo que a regañadientes y con la crítica de los sectores más radicales, Partido Comunista y gran parte del Frente Amplio, criticaron mucho que se haya firmado un acuerdo por 31 puntos en el tema de seguridad, de los cuales se han aprobado como 19, que la idea era sacar ahora en diciembre los 31, no se ha hecho. Pero, mira, ¿por qué me voy a ese punto? Porque en esa agenda tú desnudas de cuerpo completo lo que es la izquierda y lo que es este gobierno. Porque es inexplicable un acuerdo que tomó el gobierno. Yo creo que en pocos países ocurre eso. En países latinoamericanos ocurre principalmente. Un acuerdo que hace el gobierno y que ellos mismos se veten sus propios proyectos. O sea, pasó con la ley de usurpaciones. Entonces se discutió ampliamente en el Parlamento, se saca una ley incluso mejorada, con más atribuciones, todo con un amplio acuerdo, se aprobó en el Parlamento, y el gobierno le pone un veto, porque es que era muy, muy radical para sus compañeros, para los grupos más radicalizados dentro del gobierno. Nathan. Pero nada, perdón. Espera, Susi. Nathan, ¿te parece si vamos a una pausa musical? Mira, un segundito para que quede en la mesa antes de la pausa musical. ¿Puede ser? Dejarle así como algo tirado a Nathan, aproveché porque dice Nathan. Nathan, la firme. Yo me quedé con los 30 pesos en el metro. Todavía como soy antigua, me dicen los chiquillos, van a decir vieja, me quedé con los 30 pesos en el metro, pero cuéntanos la firme. ¿Por qué llegamos al tema de hacer una nueva constitución? Vamos a la vuelta. Si íbamos por los 30 pesos del metro. Sí, vamos a la vuelta. Ya, bueno, ya.
Nathan, del tema de las fundaciones y los dineros que andan volando, que es mucho dinero que anda volando. Sí. Mira, lo primero, yo creo que, a ver, en el tema de la... Yo creo que hay que separar algunos puntos. Primero, en el tema de corrupción uno tiene que ser implacable. Por lo tanto, creo que en eso es como el primer punto. Yo creo que debería ser un punto de consenso de cualquier persona. O sea, violencia, corrupción, se tiene que condenar. O sea, no es correcto y hay que condenarlo. Y si se demuestra, lo que sí, yo soy muy respetuoso y creo todavía en la justicia. Entonces creo que se tiene que investigar y cuando se llegue, si todo lo que se compruebe y todas las personas involucradas, uno no puede buscar maquillar que esto, o como incluso ha hecho el gobierno, que es vergonzoso. O sea, esta cosa de decir que es porque había un vacío legal, entonces como el gobierno anterior justo a lo mejor se le pasó o quedó ese vacío legal, es culpa de ellos. O sea, no es culpa del que metió la mano. ¿Ah? Pobrecito niño se encontró con esto y lo tuvo que hacer porque estaba ahí en la ley. O sea, por favor, o sea, eso es una cuestión ridícula. Yo creo que eso sí que es deplorable absolutamente. ¿Ah? O sea, es la defensa más horrible que uno puede escuchar. Y por eso es entendible que la ciudadanía se enoje, no diga, oye, pero es que ya me tienes hasta acá. O sea, yo ya no creo absolutamente nada, no le creo a nadie. Entonces caen todos en el mismo saco. ¿Ah? Yo, por ejemplo, no entiendo todavía cómo no han desaforado, por ejemplo, a la diputada Pérez. ¿Cómo no ha avanzado? Porque algunas investigaciones avanzan más rápido y otras se demoran una eternidad. Yo tampoco. Bueno, yo tampoco logro entender por qué no han sacado al ministro Montes, porque o por qué no ha salido el ministro Montes, o por qué no ha salido Crispi, por ejemplo. Hoy día, Nathan, ha sido un privilegio poder contar con tu presencia, porque tienes un tema de pensamiento que no necesariamente es igual al nuestro, pero es interesante. Es interesante. Creemos que todos los pensamientos son interesantes, no necesariamente son iguales a los nuestros. Por lo tanto, ha sido una particular buena experiencia tenerte hoy día como invitado. Y en las palabras de cierre, te cedo la palabra. No, agradecerle a usted, la verdad es que ha sido muy grato, muy interesante. A mí, obviamente, soy una persona que disfruta mucho la conversación política, la conversación de la contingencia. Trato de informarme mucho, leer mucho, entonces me encanta poder exponer en todos los espacios. Así que agradecerle nomás esta oportunidad de poder conversar, además con personas que ya conozco, y aunque quizás hay algunos puntos que no podamos compartir, quizás eso es lo de menos, porque creo que lo más importante es siempre pensar en el bien común de todos. Entonces, las personas que estamos en política, las personas que nos gusta la política, es porque creemos en el bien común de las personas. O al menos así la mayoría lo creemos. Yo por lo menos creo en eso. Yo creo en el servicio público. Creo que la política tiene que ser un servicio público, no un servicio, digamos, propio, ¿ah? Para servirse uno. Entonces, creo que eso lo compartimos y eso es lo más importante. ¿Ah? Creemos en las libertades, creemos en la democracia, creemos en la seguridad. Entonces, esos son los puntos más relevantes. El resto son matices, ¿ah? Que podemos tener. Así que agradecido por el espacio, por por la conversación, muy grata y bueno, a disposición cuando ustedes gusten, podemos conversar de tanto tema que hay por avanzar en este país. Eso sí. Bueno, agradecerle a Nathan, pero ha sido un abrazo gigante para ti. Igual. Tú para mí representas, y siempre te lo dije, la educación de los niños, los viejos, ya aramos la tierra y los niños son los que tienen que sembrar, y si no nos preocupamos de ellos, no los protegemos, no vamos a llegar muy lejos, así que hay que proteger a los niños. Agradecida enormemente que estuvieras en este programa, te vamos a invitar a otro programa. Y señora que nos está viendo el próximo domingo
hay que ir a votar, vaya, lleve agüita, póngase unos zapatos cómodos y que sea el domingo una jornada democrática, tranquila, como siempre ha sido en Chile. Así es que, indistintamente cuál sea su preferencia, hágalo con respeto, hágalo con calma, colabore con alguna persona que a lo mejor no puede ir y es su vecina y no tiene cómo movilizárselo, ayúdelo, llévelo y nos estamos viendo, Claudito, en el próximo programa. Un abrazo gigantesco para ustedes dos. Nathan, cariños a tu familia y nos estamos Muchas viendo, si gracias. Dios quiere, en otro programa. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. Take your time to trust in me, and you will find infinity, 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 infinity. Infinity.